Buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestro estudio del día de hoy. Vamos a pedir ayuda a Dios. ¿Qué les parece si oramos a Dios y le pedimos ayuda? Es muy importante que nosotros dispongamos nuestro corazón, que abramos nuestro entendimiento, porque hoy les venimos a cantar a Dios, hoy venimos a alabar a Dios. Y Él está en este lugar, y si está en este lugar, Él es bueno en enseñarnos y en guiarnos. ¿Qué les parece si el día de hoy oramos a Dios y le pedimos ayuda? Conforme a tu necesidad. Cierra tus ojos y pedimos ayuda a Dios. Amado Dios, te damos gracias por tu presencia, Señor, en este lugar. Padre, porque eres tan bueno con nosotros, Señor, que aún nos has llamado el día de hoy, Señor. Y sabiendo nuestra necesidad, hoy nos acercamos a ti, Señor. Pues cada uno de nosotros, Señor, necesita de tu palabra, de tu alimento, de tu dirección, Señor. Hoy pedimos, Señor, hoy rogamos, ven a nuestras vidas, Señor. Ven a hablarnos, ven a ayudarnos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, quita todo estorbo, Señor. Todo aquello que distraiga, Señor. Todo aquello que no permita que tu palabra caiga en buena tierra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos. Ayúdame a mí, mi Señor. Ayuda, Señor, a los presentes, Señor. Padre, danos la guía de tu Espíritu, Señor. Oh Padre, de verdad, ayúdanos a comprender el propósito en nuestras vidas, Señor. La dirección de tu Espíritu Santo hoy rogamos, Señor. Lo ponemos todo en sus manos, Señor. Dándote gracias, dándote la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Quisiera que fuéramos directamente a la Escritura. Vamos a ver un texto en el cual vamos a estar hablando. Vamos a tomarlo como texto de introducción o texto base. Quisiera que fuéramos al libro de Juan, capítulo 5. Y vamos a leer el verso 17. Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 17. En el contexto, hermanos, de este versículo, había un hombre que dice que tenía 38 años, paralítico. Dice que estaba a un lado de un estanque de Betesda, y dice que la Escritura que cuando descendía un ángel y movía el agua, el primero que llegaba al agua sanaba. Y dice que este hombre, por estar paralítico, no podía acercarse, todos le ganaban. Pero cuando pasó Jesús ahí, le preguntó: ¿cuántos años tienes de que estás ahí? Dice que tenía mucho tiempo de estar paralítico, y dice que el Señor Jesucristo le levantó, le sanó. Y dice que esto lo había hecho en un día en el cual las personas, dice que era el día de reposo, y no podían hacer absolutamente nada. Cuando tú vas a la ley judía, de repente ves que en el día de reposo no podían mover una cosa. Habían leyes que los judíos habían extremado de tal manera que no las había mandado el Señor. Pero dice que se enojaban, que se molestaron porque Jesucristo hacía estos milagros. Entonces dice el verso 17, y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. La Biblia dice que Jesús les dijo: Dios Todopoderoso hasta ahora está trabajando. Y hoy yo quiero tomar este verso como para decirte de la misma manera: Dios
hasta hoy está trabajando. Y hoy, con la ayuda de nuestro Dios, va a trabajar en tu mente, va a trabajar en tu ser, va a trabajar en tu vida, porque Dios no se ha cansado. Hasta hoy está trabajando. Y yo creo que quiero que el día de hoy podamos poner atención. Porque cuando nosotros entendamos que Dios está trabajando todos los días en nuestras vidas, no va a importar los estudios, bueno, más bien, los estudios que posteriormente tengamos o todo lo que tú puedas entender o leer de la Escritura, tú te vas a dar cuenta que Dios está trabajando en tu vida. Habrá muchas veces en las cuales tú no vas a entender, pero cuando Dios está trabajando, Él va a obrar en tu vida. Una de las cosas, posteriormente vamos a tener estudios en los cuales vamos a hablar de términos como, quizás algunos no han conocido lo que es gracia, lo que es pecado, las consecuencias del pecado. Y la única manera que tú entiendas es porque Dios está obrando todos los días. Todos, absolutamente. Y Él lo que quiere, imagínate que te habláramos de vida eterna y digas, bueno, es que no entiendo. O que te habláramos de infierno. Y que dijeras, no, el infierno está en esta tierra. Solamente, dice, Dios está obrando y Él es el que va a hacer entender a las personas. Y el día de hoy vamos a ver un estudio en el cual nosotros nos hemos estado dando cuenta o hemos estado viendo que nuestra mayor necesidad es Cristo. Y hemos visto en los estudios pasados, porque vamos a seguir leyendo el capítulo 3 de Juan. Y hemos visto una entrevista que tuvo Juan con un hombre religioso llamado Nicodemo, el cual tenía necesidad de Dios. Y hoy podemos ver que la mayor necesidad del ser humano es que en su corazón sea transformado. Vamos a seguir viendo este capítulo, pero hoy vamos a ver otro texto. Porque como hemos estado viendo en los estudios pasados, vimos que primeramente dice la Escritura que así como Moisés, dice, levantó la serpiente en el desierto, esa serpiente de bronce, y que todas las que miraban sanaban, nosotros vimos que nosotros tenemos que tener nuestra mirada puesta en Cristo. Así como dice la Escritura que Moisés levantó la serpiente, vimos que nuestra mirada debe de estar puesta en Cristo. Y nos cuestionamos en dónde está puesta nuestra mirada. Y cuando de repente volteamos a ver y decimos, es que sí, yo conozco al Señor, yo sé que Dios existe. También vimos que los demonios también saben que Dios existe y aún ellos tiemblan, pero el ser humano no tiembla. Y luego la semana pasada estuvimos viendo cómo obra el Espíritu Santo. ¿Cómo es que tú puedes tener ese convencimiento? ¿Cómo es que trabaja el Espíritu Santo? Y vimos otro texto en el cual decimos que el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Y así es el Espíritu Santo. Tú no sabes cómo, pero Él te atrae. De alguna manera Él capta tu atención, así como el viento. Puedes sentirlo, puedes ver que por ahí hay una ráfaga, pero no sabes a dónde va, tampoco a dónde viene. Dice que el Espíritu Santo así es. Por eso, hermanos, cada uno de ustedes es un caso especial. Cada uno de nosotros, cuando somos traídos a este lugar, somos casos especiales, porque tú no sabes cómo, pero un día el Espíritu Santo te habló y captó tu atención. No hay un patrón que digan, el hermano en la introducción decía, el 99% o un gran porcentaje de las personas que van a Cristo es porque tienen problemas. Pero una cosa es cierta, de todos los que estamos aquí, tenemos problemas. ¿Los de allá afuera no tienen problemas? ¿Por qué no están aquí? Porque todos tenemos problemas. Pero dice la Escritura que el viento, como el viento del Espíritu Santo, sopla
y Él capta tu atención. Y un día captó tu atención. Porque fuiste sensible, ¿qué? A la voz del Espíritu Santo. Y vimos la Escritura que el Espíritu Santo lo que hace es que convence. Dice que Él cuando viene, ¿qué hace? Convence. ¿Convencerá de qué? De pecado. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Espíritu Santo? No es que te hayan invitado, hermano. Obviamente Dios tiene instrumentos, utiliza folletos, predicaciones, hermanos que van y te hablan, pero el Espíritu Santo es el que te convence a buscar de Dios. No hay ser humano que pueda, o no existe un ser humano que pueda convencer de pecado. No existe ninguno. Por eso veíamos la semana pasada que hay personas que dicen, voy a llevar a tal familiar para que en la predicación del hermano él pueda convencer. Y yo le digo, hermanos, yo no puedo convencer a nadie. Pero si el Espíritu Santo va y convence, Él puede convencer incluso estando ahí en ese lugar. Incluso que no vengan. Por eso cuando tú vienes y traes un invitado, lo más certero que puedes hacer es decir, Señor, háblale, Señor. Porque si le habla a esa persona que está ahí, no va a entender. Pero si tú vas y le hablas a través de esa persona, esta persona va a ser convencida. Y eso vimos la semana pasada. No existe ser humano, no hay palabra que pueda convencerte. La palabra, incluso la Biblia, la palabra de Dios no va a tener poder si el Espíritu Santo no te habla a través. Porque ¿cuántos no te pueden hablar de Biblia? ¿Cuántas personas, cuántas religiones nos sacan la Escritura? ¿Pero por qué siguen pecando? ¿Por qué siguen transgrediendo la ley de Dios? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no ha venido y les ha convencido. Porque el ser humano solamente cuando viene el Espíritu Santo y se rinde a Cristo, solamente así puedes ver que es la obra del Espíritu Santo. Y yo quiero decirte una cosa. Dice el Evangelio de Juan, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Yo te quiero decir el día de hoy, Dios está trabajando en tu vida hoy. Una vez más. Hoy, una vez más, está trabajando en tu vida. Porque el Espíritu Santo, hermanos, hoy trabaja en tu vida. Pero también hoy tú puedes rechazar al Espíritu Santo. Una de las preguntas, ¿hasta cuándo el Espíritu Santo convencerá? ¿Hasta cuándo, hermanos? Porque hay personas o hay veces dicen, bueno, es que no es mi tiempo. ¿Has escuchado eso que dicen? No, es que todavía no es mi tiempo, el tiempo es de Dios. Y yo quiero decirte que Dios diario, todos los días, renueva su misericordia en los hombres. Todos los días. Y hay personas que dicen, es que aún te van a Eclesiastés y te dicen, hay tiempo para morir, tiempo para nacer, tiempo para una cosa, tiempo para otra. Pero una cosa te voy a decir, Dios todos los días está trabajando en el ser humano, todos los días. No es que hoy digan, es que mi tiempo es tal fecha, porque hoy tienes un llamado. Hoy viniste a una reunión a escuchar del Señor. Entonces, si hoy tienes un llamado, hoy vienes a una reunión a escuchar del Señor, hoy está el Espíritu Santo de Dios, ¿por qué no te convences? ¿Por qué no te rindes a Él? Y hoy vamos a ver que el Espíritu Santo trabaja. ¿Desde cuándo? Desde que tú naciste. Hasta que mueras. Todos los días el Espíritu Santo está trabajando. Todos, absolutamente todos. Y no puedes dejarlo hasta el final, hasta el último momento. Porque hay personas que piensan o dicen, no, yo creo que después. Yo creo que eso lo hemos escuchado muchas veces. ¿Cuándo esté más grande? Bueno, a veces hay personas que tienen tiempo en el Evangelio y aún están posponiendo
esa rendición al Espíritu. Todavía se resisten. Y están esperando a que venga algo más trágico, a que el Señor cambie su vida, que haga un milagro, no sé, cualquier cosa, a rendirse al Señor. Están esperando eso. Entonces, pero el Espíritu Santo no deja de obrar. Dice la Escritura, mi Padre hasta ahora trabaja. El Espíritu Santo de Dios trabaja. ¿Y cuánto tiempo lo hará? Mientras haya gracia. ¿Y qué es esto? El Espíritu Santo seguirá trabajando, hermanos, mientras haya gracia en el cielo. ¿Qué significa? Mientras Cristo esté intercediendo por ti y por mí. Mientras. Un día la gracia va a ser terminada cuando Cristo decida dejar el cielo y venir. Y se acabará la gracia. Y ya vimos que el día que se acabe la gracia, no más arrepentimiento. Pero mientras hoy se predique el Evangelio, mientras haya personas que se arrepientan, mientras haya personas que busquen de Dios, hay gracia. Porque ¿sabes qué? Si tú buscas de Dios hoy, el perdón de Dios lo vas a tener. Y mientras tú te acerques a Él con un corazón dispuesto, humillado, Él te perdonará. Cuando tú vas sinceramente a Él, no con hipocresía, no con emociones, no con nada de eso, no. Cuando tú vas sinceramente a Él, Él va a perdonarte. Y eso se llama gracia. Y mientras haya gracia, el Espíritu Santo estará trabajando. Ahora, ¿hasta cuándo intercederá? Porque si Cristo, Él dio su vida por nosotros y solamente cuando tú te rindes a Cristo y tomas ese sacrificio para ti, en ese momento el Espíritu Santo obra y te convence, tú alcanzas salvación. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo pasará eso? Porque hay personas que les gustan las fechas. ¿Cuándo será el fin del mundo? ¿Cuándo terminará? Tú y yo no sabemos cuándo van a terminar nuestros días. No sabemos, hermano. La gracia se puede terminar, ya lo vimos cuando se cierre el cielo y de repente venga Jesús y se acabó la gracia. También vimos que cuando peques contra el Espíritu Santo, cuando ya no haya necesidad o cuando mueras. ¿Para qué dejarlo por más tiempo? ¿Para qué? Cristo intercede hoy y el Espíritu Santo obra. Y hoy vamos a seguir viendo otro pasaje, hermanos. Porque ya vimos, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 3, por favor. Vamos a ver un pasaje más. De esta entrevista que tuvo este hombre llamado Nicodemo. Nosotros vimos hace 2 semanas, cuando ahí en el capítulo 14, en el capítulo 3, verso 14, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y vimos que es necesario mirar a Cristo. La semana pasada estuvimos viendo el verso 8 que dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Porque le dijo Nicodemo, cuando vimos en el inicio del estudio, que le dijo, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que haces tú si Dios no está con él. Y inmediatamente vimos que Jesús le detuvo y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y estamos hablando de ese nuevo nacimiento. Y hoy vamos a agregar un pasaje. Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a leer el verso 5. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 5. Dice la Escritura, vamos a darle lectura, hermanos. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Una vez más vamos a analizar este texto. Dice la Escritura en el verso 5.
Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Tú y yo ya tuvimos, todos los que estamos aquí, ya tuvimos un primer nacimiento. El nacimiento físico. Cada uno incluso mide su nacimiento con la edad que tenemos. Si yo tengo 53 años, dije yo nací en 1967 y en el mes tal y en el día tal. Ese día, y cada uno hasta tiene anotado su fecha de ¿qué? De nacimiento. Todos sabemos cuándo nacimos. Pero cuando le dice a Nicodemo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice que tienes que nacer una vez más. Y dice, y nosotros vimos que hay que nacer, ¿qué? En espíritu. No un nacimiento físico como el que tuvimos, sino un nacimiento del Espíritu Santo. Pero aquí en este verso dice, el que no naciere también dice, ¿qué? De agua. Entonces dice que habla un nacimiento físico, un nacimiento espiritual y un nacimiento de agua. El nacimiento físico ya lo tuvimos. Todos ya tuvimos. El nacimiento espiritual, nosotros vimos que tú naces de nuevo cuando el Espíritu Santo te convence de pecado. Cuando eres sensible al Espíritu Santo, te convence de pecado, te rindes a Cristo, naces de nuevo. Y el nacimiento de agua es una decisión tuya, hermano. Porque es cuando tú decides seguir a Cristo. Hace poco, hermanos, en el retiro, ustedes pueden recordar, los que estuvimos presentes, si no, les comparto. Hubieron personas que decidieron hacer un compromiso con el Señor. Dios les habló, Dios les llamó, Dios les convenció. Y muchos de ellos daban testimonio y dijeron, es que yo no sabía de aquello, y les convenció. ¿Y sabes qué pasó en ese momento? Ellos decidieron tomar la decisión personal de seguir a Cristo. Hacer un compromiso. Esa decisión la hicieron ¿qué? Personal. Fueron convencidos antes de pecado. Ahí nacieron del Espíritu. Y posteriormente tomaron la decisión. Ahora, hermano, entonces si yo no me he bautizado, no puedo entrar en el reino de los cielos. Hermanos, es simbólico el bautismo en agua. Porque lo que tú haces, aunque tú no estés bautizado, que es simbólico, cuando tú te bautizas, es un compromiso que haces delante de los hombres y delante de Dios, de que tú te vas a rendir al Señor. Pero tú puedes rendirte sin que te bautices. Es solamente un acto de fe en el cual tú demuestras que tú por tu voluntad quieres seguir a Cristo. ¿Qué hiciste para que te convenciera de pecado el Espíritu Santo? Nada. Él te convenció. Pero si tú decides caminar con Cristo. Y aunque no estés en el bautismo, hoy no es el tema del bautismo. Aunque no estés, tú puedes caminar con Cristo. Porque tú decides, porque tú haces un compromiso, incluso público, de caminar con Cristo, de seguir al Señor. Entonces, Juan dice en el capítulo 3, verso 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, o sea, es una decisión personal que tú haces, y del Espíritu, lo que hace el Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de los cielos.
Ahora, cuando tú eres convencido del Espíritu Santo, tú tomas decisiones. Porque hay ocasiones, hermanos, de verdad. Yo puedo dar testimonio, tal vez, de que hay personas que han conocido o han asistido a muchísimos sermones. Muchos, hermanos. Y sabes, no importa cuántos sermones haya sido. No importa cuánto te hablen de Cristo, cuánto leas la Biblia, no importa. ¿Sabes qué importa? Cuando el Espíritu Santo obra en tu vida, cuando te hace el llamado y tú escuchas. Porque si no, la obra del Espíritu Santo será en vano. ¿Y sabes qué? Muchos solamente usan la Biblia para cargarla. Muchos utilizan la Biblia como amuleto. Bueno, muchos hasta solamente tienen la Biblia abierta en sus casas pensando que la Biblia es un amuleto que los va a proteger. Y así utilizan la Biblia. Pero el Espíritu Santo es el que te revela la Biblia. Y es el que hace que tú entiendas la palabra de Dios. La mayoría de nosotros cuando vamos sin Cristo y queremos leer la Escritura, ¿sabes qué? Incluso hasta te duermes. No le entiendes. El texto más simple de la Escritura, porque hay textos que son incluso proféticos. Partes escriturales que son símbolos. Tú puedes ir al libro de Daniel y habla de una estatua, y habla de una parte de hierro y otra de bronce y otra de plata y otra de oro, y de repente Dios empieza a explicar o habla de bestias y habla de todo y dices, es algo muy complejo. Pero hay textos muy simples. Pero las personas que no son guiadas por el Espíritu, ni los más simples pueden poner por obra. Y no me estoy hablando, no estoy demeritando a la Biblia, que unos pesan más y otros no, si unos son más entendibles, eso lo quiero decir. Pero hay esos textos que Dios simplemente les dice, a ver, qué difícil es entender este texto. Alguien puede decirlo. Cuando dice la Escritura, no mentirás. ¿Es difícil entender el texto? ¿Qué es cuando Dios dice, no mentirás? ¿O habrá alguien que diga, hermano, es que yo no entiendo qué es no mentir? Todos sabemos que es una mentira. Y cuando alguien prohíbe la mentira, tú dices, es que está diciendo no. Hay ahorita algunas prohibiciones. Y entiendes. Ahorita con esto de la enfermedad, si tú vas a un establecimiento, hay un letrero que dice ahí, prohibido entrar sin cubrebocas. ¿Y qué entiendes? Que si entras con cubrebocas no, o quieres entrar, no te dejan entrar. Es fácil entenderlo, sencillo. ¿Será difícil entender este texto de no mentirás? Entonces, ¿por qué lo transgreden? ¿Por qué? ¿Por qué es que es tan fácil, se puede entender, podemos comprender, pero cuando hablas verdad, o cuando dicen que hablas verdad, no puedes? Porque el Espíritu Santo no has dejado que obre en ti. ¿Por qué es lo que ha pasado? El Espíritu Santo será quien te guíe. Y hoy vamos a ver cómo es que obra el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Ya vimos que Él viene como el viento, pero ¿de qué manera lo hace? Hoy queremos ver. ¿De qué manera te convence de que tú puedas dejar aquello que ofende a Dios? ¿De qué manera? Vamos a ver Evangelio de Juan, capítulo 15, por favor. Y vamos a leer el verso 26.
Vamos a darle lectura. Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 26. Dice la Escritura: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, que dice, Él dará testimonio, ¿de quién? De mí, dice Cristo. Una vez más, porque en este texto vamos a basar la enseñanza. Dice la Escritura, pero cuando venga, fíjate qué hermoso dice el Señor, el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Ese que te va a levantar las manos. Cuando venga el que te va a enseñar, el que te va a redarguir, el que te va a levantar las manos, el que te va a sacar del problema, el que te va a enseñar cómo salir del problema. Dice, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, que dice, Él dará testimonio de mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo el Espíritu Santo nos da testimonio de Cristo? ¿Cómo es? Y vamos a ver de qué manera hace el Espíritu Santo cuando convence a una persona. ¿De qué manera? Primeramente, el Espíritu Santo, hay dos cosas que hace el Espíritu Santo. Número uno, lo que hace es adoptar a una persona. Te voy a explicar. Cuando nacemos, ya te lo he dicho, con una tendencia pecaminosa. Nadie quiere saber de Dios. Hijos rebeldes. Y lo que hace el Espíritu Santo es adoptarte. Tomarte como ¿qué? Su hijo o su hija. Y la otra cosa que hace el Espíritu Santo es transformarte o renovarte. Pero lo que hace el Espíritu Santo es adoptarte. Y vamos a ver Evangelio de Juan capítulo 1, verso 12. Porque vamos a ver de qué manera lo hace, de qué manera convence. Primero el Espíritu, Él te va a convencer, pero para convencerte primero ¿qué? Dice que te adopta. Juan capítulo 1, verso 12. Dice la Escritura, está hablando Juan, dice, mas a todos los que le recibieron, ¿qué dice? A los que creen en su nombre, les dio la potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. Dice que todos los que recibieron, ¿a quién? A Cristo. Todos los que creen en el nombre de quién? De Cristo. Y ya vimos que creer es más que saber que Dios existe. Pero todos ellos les dio la potestad, la autoridad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. ¿Qué hizo? Los tomó, los adoptó. Te dije que nacemos siendo enemigos de Dios y el Espíritu Santo, cuando tú eres sensible al Espíritu Santo, Él te hace amigo de Dios. Y el ser hijo de Dios es lo que Jesús le decía a Nicodemo, el que naciere de agua, es una elección que tú haces. Porque Dios te llama, Dios te capta tu atención, Dios te sacude, Dios de muchas maneras diario te habla, pero tú decides seguirle o no. Ahora, para que entendamos, aquí hay algunos que son padres de familia. Sí hay padres de familia, madres de familia, sí las hay. Si no, todos fuimos hijos, ¿no? ¿Quién es un hijo? Si tú tienes hijos, ¿quién es tu hijo? El que come en tu mesa, ¿no? Ese es tu hijo.
Tu hijo es el que vive en tu casa. O cuando fuiste hijo, tú vivías en la casa de tus padres. ¿Quién es el hijo? El que tiene los mismos gustos del padre, o muchas veces los gustos del padre. Tú puedes ver a un pequeño cuando su papá es doctor y el pequeño quiere ser doctor. Así es. El Espíritu Santo los hace hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ahora tú comes a la mesa de Dios. Cuando Él te adopta como hijos, ya no estás comiendo inmundicia. En la mañana, en la oración, una hermanita me decía, ¿cómo está la situación allá? Por lo del día de ayer. Tú sabes que hay una celebración enorme, o había, o se hizo, o se hace aquí en México. Una de las más grandes religiosas que hay. ¿Y cómo está? Porque el lugar de donde yo vengo es de los más religiosos que te imagines. Idólatras. Yo no sé cuántos santos hay allá, pero hay cantidad de santos. Y dice, ¿cómo está allá? Y cuando tú ves ese tipo de situaciones en donde la gente está desviada hacia algo que no es Dios, no conocen a Dios. Porque todos dicen, no, es que todos somos hijos de Dios. ¿Has escuchado eso? Ahorita vamos a ver que no todos son hijos de Dios. Dice solamente los que, ¿qué? Los que creyeron en Él, los que le recibieron y creyeron en su nombre, fueron hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos adopta. Entonces, cuando ya te ha adoptado, entonces comes a la mesa de Cristo. Hoy, déjame decirte, hermano, tú estás comiendo de la palabra de Dios. Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy, hermano, tú cuando vas a la Biblia, tú sabes que, y estás entendiendo, y el Espíritu Santo te hace entender, sabes que estás comiendo alimento espiritual. Estás comiendo en la mesa de ¿qué? Del Señor. Por eso hay quien de repente se les exhorta, se les amonesta y se les dice, mira, no menosprecies la mesa del Señor. Porque a veces para unos hoy es un banquete jugoso. Tú vas a alimentarte. No sé cuál sea tu alimento físico, el que te agrade más. Ese. Cuando dices, ay, le dices a la esposa, oye, me preparaste las albóndigas que tanto me gustan, y dices, wow, y ahí te saboreas y todo, hoy es el mejor alimento que tú estás recibiendo para tu alma, y estás comiendo, ¿qué? A la mesa del Señor. Entonces, cuando el Espíritu Santo te hace hijo de Dios, tú empiezas a alimentarte ¿de qué? O a sentarte a la mesa del Señor. ¿Qué más? Vives en la casa del Señor. La Biblia dice que es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Y qué haces tú? Buscas las cosas de Dios. Ahora te interesan las cosas del Señor. Entonces Él te empieza a adoptar como hijo de Dios. Incluso empiezas a tener los mismos gustos de Dios. Cuando te adopta el Señor como hijo, empiezas a quitar esa violencia. Porque la Biblia dice que Él era manso y humilde. Y cuando tú eres hecho hijo de Dios, aquella tendencia pecaminosa, aquella ira que desbordaba sobre la esposa, sobre los hijos, sobre las personas indefensas, empieza a cambiar. Empiezas a dejar aquello, porque el Espíritu Santo te ha adoptado como hijo de Dios. Ahora comes en la mesa del Señor, ahora vives en la casa del Señor, y ahora ¿sabes qué? Te pareces al Señor. Empiezas a hacer cambios en tu vida. Entonces eres adoptado, eres hecho hijo de Dios. Y un hijo de Dios empieza a caminar como su padre. Empieza a parecerse a su padre. Esa tendencia pecaminosa empieza Dios a librarte de aquella tendencia pecaminosa. Y dice la primera carta de Juan, capítulo 3, vamos a ver, primera carta de Juan, capítulo 3, verso 1, por favor.
Qué hermoso texto, fíjense nada más. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 1. Dice la carta de Juan: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Vamos a ver qué amor tan grande es el de Dios, que nos ha llamado para ser, ¿qué? Hijos de Dios. A ti y a mí nos llamó para ser hijos de Dios, y hoy te está haciendo ese llamado. Hoy el Señor quiere, el Espíritu Santo está hablando a tu vida, te está diciendo: deja aquella cosa que te estorba. Y cuando tú dices que le recibes a Cristo y crees en Él, Él te adopta como su hijo. Pero dice, el amor es tan grande. ¿Sabes por qué el amor es tan grande de Dios? Porque el ser humano tiende a rechazarlo. Yo te decía hace un rato, ¿quién no sabe que es una mentira? Y luego la otra pregunta es, ¿y mientes? Y sabes que el Espíritu Santo te habla y te dice, sí, mentiroso, mentirosa. Y a pesar de esa rebeldía, que ya la sabes, que ya conoces, que ya sabes que es un mandamiento que se ha transgredido, que aún así estás mintiendo, y dices, es que no puedo dejar, es mentira blanca, y hasta la haces pequeña, y hasta dices, le pones colores, y dices, esta es de la más pequeña. A pesar de esa y de esa rebeldía, Dios te quiere perdonar. Aún sigue intercediendo el Señor. Por eso dice, mira cuán amor nos ha dado el Padre. Cuánto amor que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Cuánto? Por eso, cuando tú vas y dices, mira el amor que que nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Imagínate cuando el Padre, cuando Dios te dice, ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esa es mi hija amada. Porque la ha hecho llamada hija de Dios. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Los adopta. Pero hay personas, hermanos, que piensan que todos son hijos de Dios. Todos. Y dicen, no, pues es que todos somos hijos de Dios. Pero Jesús habló de otro Padre. Y el capítulo 8, hermanos, del libro de Juan, habla que Jesús cita a los fariseos que ellos, su Padre no es Dios. Si quieres acompañarme, Juan 8:44, por favor. Juan 8:44. Está hablando nuestro Señor Jesucristo, y dice, ¿vosotros sois de quién? De vuestro padre el diablo. Entonces, ¿de quién está hablando? ¿Todos son llamados hijos de Dios? Aquí Jesús dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Tienen otro padre. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por eso, cuando tú vas y el Señor te está hablando y sigues haciendo aquello que Dios aborrece, no pienses que Dios es tu padre. Porque le dijo a los fariseos, su padre es el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles son los deseos del enemigo de Dios? Que transgredas la ley de Dios. Y dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. El Espíritu Santo nos adopta, nos saca de esa condición pecaminosa y nos hace hechos hijos de Dios. Pero tú decides, por eso te decía. Él va a estar llamando, captando la atención. Si hoy el mensaje, imagínate que hoy, el jueves hablaba el hermano de un tema y está dando pecados ocultos.
y hablaba de celos. Y imagínate que hoy el tema es mentira. Pero hay veces cuando damos un sermón hablamos de temas en especial. Y hablaba de celos. Y ya escuchaste el mensaje de los celos. O escuchas el mensaje de la mentira. Y el Señor te dice, pídele perdón si eres un celoso, si eres un mentiroso, arrepiéntete, ve a Cristo y Él te es bueno en perdonar. Pero sigues de celoso. Sigues de mentiroso. Dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué es lo que están haciendo? Insisten, insisten, insisten. El que no es hijo de Dios hace las obras de su padre. ¿Quién? El diablo. Y luego Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 3, una vez más lo dice. Primera carta de Juan. Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y la primera de Juan, capítulo 3, verso 9 y verso 10. Fíjate nada más. Todos ya nacimos alguna vez. Pero Juan dice, el que es nacido de nuevo, aquí dice, todo aquel que es nacido de Dios, o sea que nació del Espíritu, que le llamó el Señor, no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Todo aquel. Pero dice el verso 10. En esto se manifiestan ¿quién? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, que dice, no es de Dios. Ahora, el ser humano ha rechazado a Dios. Pero el Espíritu Santo, ¿sabes qué? Diario, dice mi Padre hasta ahora trabaja. Y hoy el Señor quiere que dejes tu mentira, que dejes tus celos, que dejes todo aquello que Dios aborrece. Hoy está haciendo una vez más un llamado a todos nosotros. Y ¿sabes qué está hablando? Esto no está bien, esto no es correcto, porque si tú sigues haciendo, vuestro padre, el diablo, quieres hacer sus deseos. Y yo te quiero adoptar como mi hijo, como mi hija, pero tienes que rendirte, tú tienes que tomar la decisión. Ahora, ¿quién hace esto? ¿Quién te convence? El Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo es el que te convence. Él es el que te adopta. Él quiere que tú seas su hijo. Pero ¿de qué otra manera obra el Espíritu Santo? ¿Cómo lo hace? Primero es adoptándote. Y la otra es transformándote, cambiando tu corazón. ¿Cómo dice la Escritura? Vamos a ver. El Espíritu Santo nos hace hijos de Dios, adoptándonos, pero también renovándonos o transformándonos. Efesios 2:1, por favor. Efesios 2:1. ¿Qué hace? Primero nos adopta, pero dice que también nos ¿qué? Renueva. Efesios 2:1. Y Él dice, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos, ¿qué? Y pecados. A ver, ¿quién es el que está muerto? El que dice que anda en delitos y pecados. Esa es una persona muerta. Aquel que está practicando el pecado, aquel que sigue transgrediendo la ley de Dios, es una persona muerta. Dice la Escritura, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice el libro de Ezequiel que en una ocasión el Señor lo llevó en el espíritu y vio un valle de huesos secos.
Y ahí estaba viendo, dice que secos en gran manera, muertos. Pero ¿qué hizo? Dice que Él les volvió a dar carne, tendones y sopló su espíritu. Y dice que les dio que otra vez, ¿qué? Vida. La mayoría de nosotros muertos en delitos y pecados, pero cuando el Espíritu Santo viene y te habla, te convence, que te da ¿qué? Vida. Y ya no estás más muerto, sino el que te da vida, que en otras palabras, que vuelves a nacer una vez más. Dice que cuando estábamos muertos en vuestros delitos y vuestros pecados, dice, muertos, y el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo. Y vamos a ver Santiago 1, verso 18. ¿Cómo es que nos hace nacer? Porque tú dices, bueno, es que yo ando buscando, quiero saber, tengo este problema, tengo esta rebeldía con Dios. ¿Cómo? Dice el libro de Santiago, capítulo 1, verso 18. Él, de su voluntad, ¿qué dice? Nos hizo nacer. ¿Cómo nos hace nacer? Por la palabra de verdad. ¿Qué es lo que nos hace nacer? La palabra de verdad, dice, para que seamos primicias de sus criaturas. Está hablando que nos hace nacer para que seamos los primeros frutos de su creación. Entonces, ¿cómo nos hace nacer de nuevo? Él nos adopta como hijos de Dios cuando dice que le recibimos y creemos en su palabra. Pero también dice que Él nos hace nacer de nuevo cuando transforma nuestra vida, nuestro corazón. ¿Cuántas veces no hemos ido a la Escritura y de repente nos comparten y nos dicen, cambia su corazón de piedra por uno ¿qué? De carne. Porque el de piedra está duro y el de carne es sensible. ¿Y qué quieres tú en tu vida? Que ese corazón duro, que no puede dejar el pecado, que se resista al pecado, Dios lo pueda ¿qué? Transformar. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Su palabra nos hace nacer y nos hace como los primeros frutos. Y nos hace a través del conocimiento de ¿qué? De su palabra. Porque la palabra de Dios nos pone en armonía con el Señor. ¿Y cuándo sucede esto? ¿Cuándo es cuando la palabra de Dios te pone en armonía? Porque dices, hermano, es que yo leo la Biblia. Es que la leo. ¿Y cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es cuando yo puedo ser transformado? Todos tienen su Biblia. Todos leen su Biblia. ¿Cómo es que si todos leen la Biblia y todos tienen la Biblia y es la misma Biblia, ¿por qué unos sí obedecen y otros no? ¿Por qué unos se rinden a Cristo y otros no? ¿Por qué? ¿Cuándo sucede esta transformación en el corazón? Va a suceder, hermanos, cuando dejes de discutir lo que la Biblia dice. Cuando la Biblia dice que hagas eso, tú tienes que hacerlo simplemente. Cuando da una instrucción, tú tienes que tomar esa instrucción. Porque hay personas que dicen, no, hermano, es que mi pastor dice así, el hermano Oscar dice así. No, tú ve lo que dice la Escritura. Porque hay personas que, ¿sabes qué? Se han acostumbrado a ¿qué? A sus pastores. Y es que en mi iglesia se dice así, pero así me enseñaron. Y ¿sabes? Siempre cuestionan la Biblia. Porque están guiados, ¿sabes de qué han nacido? Han nacido de un pastor, no de la Biblia. Nacieron de una iglesia, no del Espíritu. Hace poco una persona que estuve platicando con ella y conoce que soy cristiano. Y me empezó a hablar de la obra, que cómo estoy, y él también dice que es cristiano. Y empezó a hablar de la obra
Y él se emocionaba porque él, lo primero que me comentó él, de hecho ahí en el pueblo, me dijo, oye, ¿sí sabes que hay muchas potestades? Y que en este momento la cosa está difícil y hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas y hay una guerra espiritual. Y me empezó a hablar así de cosas como místicas. Y cuando le digo, ¿qué? Sí las hay. Pero no es lucha de nosotros. El Señor es el que pelea por nosotros. Si nosotros queremos, sí nos da el poder, la autoridad y todo, pero Él es el que pelea. Pues es que hay una guerra y tenemos que pelearla, dice. Porque hay potestades, y empezó a hablar de aquello. Y luego le comparto, bueno, ¿por qué me decía que por qué no evangelizamos a tal lado y por qué no vamos a tal lado? Y ahí estaba hablando de una obra que estaba queriéndolo hacer, por obras todo. Y le digo, bueno, ¿y cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Conoces qué es lo que tú predicas? Y es que dice, es que hay que hablarles de esas cosas. Y me empezó a decir. Y yo le digo, bueno, si tú mueres hoy, ¿vas con el Señor? ¿Estás convencido de que el Señor ya te justificó? ¿Realmente tú sabes que si hoy, como Pablo decía, para mí el morir es Cristo y el vivir es el morir es Cristo y el vivir es Cristo, perdón. Y el morir es ganancia, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Decía, yo si vivo, vivo para Cristo. Y si muero, gano. Y no le tenía miedo a la muerte. ¿Tú no le tienes miedo? Si mueres, ¿a dónde vas? ¿Sabes a dónde vas? ¿Sabes que ya Cristo te perdonó? Y decía, es que yo no sé nada de eso. Y no conocía el perdón de Dios. Pero sí conocía el Apocalipsis y hablaba de huestes espirituales y habla de cuánta cosa, hermanos. Porque así le enseñaron. Porque él, ¿sabes qué? Se dejó llevar por lo que le enseñó un pastor y le enseñó una iglesia. Pero no sabe de salvación. Y Jesús dijo, en aquel tiempo dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios. Y en tu nombre, y te diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Para qué, hermano? Quisiera saber tanto místico, cuestionar la Biblia, cuando Él lo que te está pidiendo es, cree en el Señor Jesucristo, ríndete a Cristo. ¿Qué dice Juan? Y luego vamos a ver porque estamos viendo este capítulo 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El sacrificio que hizo Cristo por ti y por mí es lo que nos va a salvar. Y aún Pablo decía, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. No nacen de la palabra, nacen de un pastor. No nacen de la palabra de una iglesia. Prefieren al pastor que la Biblia. ¿Cuántas personas? Conocí a una persona que le predicamos mucho. Y ella, ¿sabes qué? Era una mujer, o es una mujer. Y cuestionó muchas veces, hermano, la palabra de Dios, muchas. Porque le decía, mira tu vida cómo está. Grosera, ¿eh? Una persona grosera. O sea, no debes decir groserías. Una persona codiciosa porque quería amasar y amasar dinero y amasar dinero. Por sobre la misericordia y todo aquello. Y cuando nosotros íbamos y hablábamos con ella y le decíamos, oye, mira, es que arrepiéntete,
Jesús vino a predicar y dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y creer en el evangelio. Y de repente, cuando empezábamos los cantos, decía: es que esos cantos no son del Espíritu, dice. Y siempre queriendo hablar lenguas y todo eso, y su vida dando otro testimonio. Y ahí de verdad ni entendía lo que decía. Siempre, siempre. Y decía: es que ahí no está el Espíritu. Hablaba de eso. Pero la Biblia dice: por sus frutos se conocerá. Entonces, el Espíritu Santo coloca la Biblia en tu vida y te hace obediente a la Biblia. No la cuestionas, hermano. Cuando el Señor dice esto, dice: tú lo haces. No estás cuestionando ni interpretando a tu manera. Le pides al Señor dirección y el Señor te dice: así. Y así es cuando pasa con una persona que no es nacida del Espíritu. Cuestiona, discute la palabra de Dios. El Espíritu Santo va a colocar la Biblia en tu vida. ¿Qué más? Segunda de Pedro, capítulo 1. Verso 3 y 4, por favor. Dice la Escritura, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3 y verso 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Dice que hubo uno que llamó. Y luego dice que todas esas cosas que tenía ese que llamó, nos hizo partícipes, dice. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Todo aquello que es del reino, dice que aquel cuando tú le recibes, eres partícipe. Y dice el verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser, ¿qué dice? Participantes de la naturaleza divina. ¿Qué está diciendo? Dice: participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pero quiero que centremos nuestra mirada en esto que dice el apóstol Pedro, que nos hace participantes de la naturaleza divina. ¿Qué significa? Que ahora todo lo eterno tú eres partícipe. Sus promesas. El hermano decía algo muy hermoso, imagínate. Estaba dando una introducción que de verdad me levantó las manos. Dice que ahí estaba Eliseo y los asirios sitiando. Y voy a tomar la introducción. Y ahí el criado de Eliseo: mira, ¿qué haremos? Y dice que oró al Señor y le dijo: ábrele los ojos para que vea, porque mayores son los que están con nosotros. ¿Quién le hizo ver esas cosas eternas? Esas cosas, esa naturaleza divina. ¿Quién te hace ver que Dios está contigo? ¿Quién te hace partícipe de esos ejércitos y de esos carros de fuego? ¿Quién te hace ver que Él es el que te levanta las manos? ¿Quién te hace ver que Él es el que te provee, que te sustenta? Eres partícipe de la naturaleza divina. Todos los beneficios de Cristo, tú eres partícipe. Todo lo que Él ofrece, sus promesas: yo te levantaré, te sustentaré, te ayudaré, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y allí estás y dices: todo eso es para mí. Todo es para mí. Ahora, ¿cómo un pecador? Escucha, una persona que es rebelde, que decía: alguien ha mentido, y a lo mejor levanta la mano el mentiroso, y ahí todos a lo mejor levantando la mano el mentiroso.
Y aún así siendo pecador, cuando tú vas a Cristo, Él te hace partícipe de esa naturaleza divina. ¿Cómo un pecador puede tener parte divina? Porque el Espíritu Santo te enseña a obedecer. Te lleva a obediencia. A ver, hay escuelas, o cuando tú tienes a una persona, un hijo, tú le das enseñanzas para obedecer, incluso reglas para obedecer. Hay escuelas que te lleven a desobedecer, que digan, mira, voy a inscribir a mi hijo porque es muy obediente y lo voy a inscribir para que sea desobediente. ¿Verdad que no hay? Porque es una naturaleza que uno tiene, desobedecer. Y lo que tú haces es que yo quiero un hijo obediente a su padre y a Dios. Y día con día el Espíritu Santo, ¿sabes qué? Te está llevando a esa escuela de obediencia. El Espíritu Santo día con día, déjame decirte, hoy hablamos muy superficial de la mentira. Pero si tú eres sensible y mañana vas a mentir, estoy convencido que el Espíritu Santo te va a decir, mentiroso, dijiste una mentira. Él lo va a hacer. Y tú vas a decidir si mientes o no. Pero la próxima vez que escuches o que entiendas o que quieras decir una mentira, eso te lo puedo asegurar. Seguro, hermano. El Espíritu Santo en ese momento te va a decir, eso es mentira, eso es mentira, no mientas. Pero tú vas a decidir sí. Por eso, el otro nacimiento es que elección tuya, el compromiso. El Espíritu Santo ya te puso las reglas, ya te llamó, ahora tú decides obedecerle. Entonces, tú puedes ver que no hay escuela para desobedecer, sí hay para obedecer. Y hay personas que están tan acostumbradas a desobedecer, que aman las cosas que les destruyen, aunque sepan que les dañan. Eso tienen una no naturaleza divina, una naturaleza corrompida. Y mira, te voy a poner un ejemplo. Hay personas que les gusta el alcohol, alcohólicas, o el cigarro. Y cuando tú les dices, oye, mira, es que el cigarro, el alcohol te hace daño, ¿sabes qué muchos te dicen? Sí, yo sé que el cigarro me está provocando cáncer en el pulmón y el alcohol está cociendo mi hígado. Pero si vieras cómo me encanta, porque deciden ellos. Hay quien sabe que las drogas le están quitando dinero, le están quitando familia, pero aman esas cosas que les destruyen. Hay quien está engañando a su esposa o a su esposo. Sabe que su matrimonio se puede deshacer. Sabe que no es correcto delante de Dios. Pero le gusta. Eso quiere hacer. El Espíritu Santo dice que nos hace partícipes de la naturaleza divina. ¿Y cómo lo hace? Cambia nuestra mente. Transforma. Porque, hermanos, cuando tú conoces del pecado y el Espíritu Santo te habla, la mayoría de los hermanos que hemos sido sensibles al Espíritu Santo, hermano, dice la Biblia que de lo vil y menospreciado nos sacó. Si alguien tenía una condición pecaminosa, éramos nosotros. Pero cuando vino el Espíritu Santo, Él nos convenció
Y aunque nos gustaban las mismas cosas que a muchos les gustan, hoy nos cambió nuestra mente y dijo, ¿sabes qué? Estoy lastimando a mi esposa, estoy lastimando el corazón de Dios. ¿Y qué te hizo? Ya no lo vuelvo a hacer. Porque cambia y transforma tu mente el Espíritu Santo. Te hace abrir el entendimiento. Por eso muchas personas, aunque saben que les hace daño el alcohol, saben que les hace daño el cigarro, saben que les hace daño el adulterio, saben que les hace daño, su mente no ha sido transformada. Pero cuando Dios viene y transforma, entonces te hace ver la condición, cómo estás. Y cuando en una ocasión, yo era una persona que lastimaba el corazón de mi esposa, y creo que les compartí, se los quiero compartir hoy. Era una de las personas que cuando iba a bañarme, mi esposa siempre tiene un botecito para echar la ropa sucia, pero a mí no me interesaba, me bañaba y aventaba la ropa sucia, y decía, hay que la recoja, pues para eso es mi esposa, lastimando el corazón de mi esposa, y no me importaba. Dejar ahí las cosas tiradas, todo tirado. Porque ese era mi pensamiento. Yo lastimaba, sabía que estaba mal, pero decía, pues ya que lo haga. Hasta que un día el Espíritu Santo obró. Y un día un hombre así, 1,90, fuerte, agarró y me dijo, mira, me decía así, chaparro. Y me entregó su ropa interior. Y me dijo, así, unos 10 piezas de ropa interior, calzoncillos y calcetines. Ten, chaparro, lávalos. Si no los lavaba eran golpes. Lávalos, me dijo. Y no solamente lávalos, los quiero bien limpios y los pones a secar y me los entregas. Y en ese momento vino el Espíritu Santo y me dijo, ¿te acuerdas lo que le decías a tu esposa? Y vino y cambió mi mente y dije, cierto, qué insensato. Y ahora digo, exacto, Señor, mi mente la cambió el Señor, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cambia tu mente, tu manera de pensar, tu manera de ver las cosas. Porque el que toma alcohol sabe que está mal, pero el que toma alcohol y el Espíritu Santo ya vino, ¿sabes qué dice? Estoy haciendo daño. Y su mente es transformada. No solamente eso, porque dice que cambia, antes era uno ciego y ahora uno ve. También tu manera afectiva la cambia, porque antes eran celos, enojos, iras, falta de prudencia. Yo no te digo que no tenga problemas con mi esposa, a veces hay enojos, como antes los tenía. Entonces si el hermano se enoja, y de repente en el matrimonio los hay, pero ahora vas a Cristo, le pides ayuda al Señor, ahora eres paciente y ahora cuando ves el problema, ahora Señor, ayúdame, ayúdala, ¿qué tengo que hacer? Cambia tu manera afectiva. Antes eran gritos, antes eran enojos. Ahora, a ver, hija, vamos a poner las cosas en claro. Mira, pasa esto y entonces cambian las cosas. A veces me dice, perdóname. Antes se puede decir, no, si quieres, un mes separada de ella. Ahora cuando me dice, mira, perdóname, ven, dije, no te preocupes, para adelante, en un ratito lo resuelve el Señor. Cambia tu mente, tu manera afectiva y tus intenciones. Todo eso hace el Espíritu Santo. Antes eran tus intenciones agarrar y golpear al desvalido y decías, no me interesa, además yo soy el fuerte, yo soy el que aquel, puedes agarrar a tus hijos, golpearlos, tratarlos como trapos, no importa, tú eres el padre de familia. Y ahora dices, no. Ahora dices, es una criatura indefensa, estoy para protegerle, estoy para educarle. Ahora puedes abrazarle, puedes enseñarle. Y si tiene una tendencia rebelde es porque así le enseñaste. ¿Qué compete ahora? Ve a Cristo, Él es el que te va a enseñar.
Y tú también vas a Cristo. Cambia tu mente, cambia tu manera afectiva, cambia tus decisiones. Así obra el Espíritu Santo en las vidas. Y ahora ya lo que quieres es ¿qué? Obedecer a Dios. David decía en el Salmo 40, capítulo 40, verso 8. Salmo 48. Dice la Escritura, el rey David dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, ¿qué dice? Me ha agradado, y en tu ley, y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora el hacer la voluntad de Dios te agrada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te hizo hijo de Dios y transformó tu corazón. ¿Ves la obra genial, la obra colosal del Espíritu Santo? ¿La ha hecho en tu vida? ¿Te ha llamado una, otra y otra vez? Bueno, sermones. Bueno, hay personas que hasta después de las enseñanzas van al internet, ven una predicación y el Espíritu Santo les habla. Pero no cambian. Es colosal la obra del Espíritu Santo. Habla, llama. No se cansará de llamarte. Y solamente tú tienes un trabajo que hacer. Fíjate nada más todo lo que hace el Espíritu Santo. Te hace hijo de Dios, intercede, te llama, cambia tu corazón, cambia tu forma de pensar. Todo eso hace la obra del Espíritu Santo. Y lo único que tú tienes que hacer, nada más, es aceptarle. Nada tienes que hacer, solo aceptarle. Solo decir, sí es cierto, Señor. Y aún así, le rechazas. Tú vales mucho para Dios. Tú vales la sangre de Cristo derramada en la cruz. Eres glorioso para Cristo. Y si estás luchando contra algo que te daña, ya no luches sin Cristo. Porque si hoy rechazas al Espíritu Santo de Dios, escucha, si hoy le rechazas, mañana te va a volver a llamar. Ese es el amor de Dios. Si hoy le rechazas, y tú puedes decir, es que, no, entonces si mañana me llama, mañana me arrepiento. ¿Y cómo sabes que mañana vas a tener la oportunidad? Él no se va a cansar. Él siempre te va a estar llamando, siempre. Te llamará mañana y si no mañana, pasado mañana y así. Porque el Espíritu Santo te quiere adoptar. ¿De quién eres hijo? Aquel que adopta tiene otros padres naturales. Pero de repente dices, tal vez murieron, tal vez los abandonaron y dices, yo quiero que este sea mi hijo. Y hay trámites y de repente cuando menos ves dices, ahora es mi hijo porque lo adopté, porque él tenía otro padre y otra madre, pero ahora es mi hijo. ¿Qué quiere hacer el Espíritu Santo? Adoptarte. Quiere cambiar tu mente, cambiar tus afectos, tus intenciones. Quiere que formes parte del reino de los cielos. Y si estás luchando contra algo que te daña, que te lastima, que te mata, que te hace sufrir, tú necesitas a Dios. ¿Estás luchando con las drogas? ¿Estás luchando con las mentiras? Tú necesitas a Dios. ¿Estás luchando con la ira o con los celos? ¿Estás luchando solo? Vas a perder sin Cristo. Tú necesitas a Dios y la ayuda del Espíritu Santo. Es lo que necesitas y yo lo necesito. Ahora, ¿cuánto tiempo vas a esperar para rendirte? ¿Cuánto, hermano?
La obra del Espíritu Santo ahí está. Hoy te ha llamado. Hoy nos está llamando. Hoy, si la próxima vez tú vas a decir una mentira, el Espíritu Santo te va a recalcar la mentira. Porque sigue obrando. Mañana igual te va a hablar. No se va a cansar. El que le va a rechazar eres tú. Y hay personas que han pasado años en el cristianismo, rechazándole, 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 y el Espíritu Santo hablando, hablando, hablando. ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo vas a decidir? ¿Cuánto tiempo vas a esperar? ¿Cuánto tiempo perdido has tenido sin Cristo? ¿Cuánto? ¿Qué vas a hacer hoy, hermano? Dice que Él te mostrará a Cristo. Cuando cambia tu corazón, te muestra a Cristo. Cuando cambia tu mente, dice que ahora tenemos la mente de Cristo. Y cuando cambia tus intenciones, dice que aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Te pareces a Cristo? ¿A quién te pareces? ¿Quién es tu Padre? Cristo te quiere adoptar. El Espíritu Santo está haciendo la obra en tu vida. Él te ha llamado. Cierra tus ojos y medita. Alguna vez naciste, hermano, y yo nací. Y sin Cristo estás muerto. Sin Cristo estás muerto y necesitas nacer de nuevo. Necesitas de esa obra del Espíritu Santo. Sin Cristo estás muerto, hermano, y necesitas nacer de nuevo. Ahora, ¿estás corriendo de Dios? Hoy yo te pido, corre a los brazos de Cristo. ¿Cuánto tiempo te has resistido? ¿Desde cuándo? Hay algunas personas que todavía dicen, yo soy de cuna cristiana. ¿Qué significa? Que no pasaron por el paganismo. Y dicen, no, yo soy de cuna cristiana. Yo nací en el Evangelio. Fui a la escuela dominical. Estuve ahí a cargo de los niños. Y aún así no he nacido de nuevo. Pero hoy Cristo quiere adoptarte como hijo, como hija. Dice más, a todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Tal vez estás luchando contra algo que te daña, hermano. A lo mejor estás luchando con aquello que te lastima. A lo mejor te das cuenta el día de hoy que estás luchando con aquello que lastima, que tú haces que lastima a tu ser querido. A lo mejor le estás lastimando a tu esposo con tus actitudes, con tu rebeldía, con tu falta de sujeción, con tu matriarcado. Aquí se hace lo que yo digo. A lo mejor estás lastimando a tu esposa con tu soberbia, con tu machismo. Sabes que estás haciendo daño. También sabes que te lastima, que te mata.
Sabes que lo que haces hace sufrir a tus seres queridos, a tus hijos. Descargas la ira con esos pequeños, con esas pequeñas. Descargas el rencor porque te has amargado, que tu vida no ha sido la correcta y ahora le culpas a tus padres. Ahora le echas la culpa a aquellos ancianos. Ahora culpas por tu situación, porque te ha venido la tragedia y le echas la culpa a la tragedia. Pero no te das cuenta que el Espíritu Santo te ha hablado aún en la tragedia y tú no te has rendido. Hoy te está llamando. Has huido de Cristo, te llama. Las bocinas del cielo te están llamando y te están diciendo: ven, quiero que seas mi hijo, mi hija, y te has resistido. Hoy quiere hacer la obra el Espíritu Santo. Y hoy yo te pido, mientras escuchas el canto, mientras Héctor canta, yo te pido que tú medites en aquello con lo cual estás luchando. Aquello que no has podido dejar y que tú vayas a Dios y le digas: necesito tu ayuda, Señor. Necesito de tu Espíritu Santo, Señor. Porque o corres de Dios o corres a los brazos de Cristo. Servir, contigo yo viví. Cambia mi forma de pensar. No quiero fallar, no quiero llegar hasta el final. Cambia mi corazón, te quiero servir, contigo yo viví. Cambia mi forma de pensar, no quiero fallar. Quiero llegar hasta el final y pon en mí tus pensamientos y pon en mí tus pensamientos. Yo quiero cumplir los planes que tienes para mí. No quiero mirar atrás. Yo quiero llegar hasta el final y poderte alabar, ver tu rostro y poderlo contemplar. Y pon en mí tus pensamientos y pon en mí tus pensamientos. Yo quiero cumplir los planes que tienes para mí. No quiero mirar atrás. Yo quiero llegar hasta el final y poderte alabar, ver tu rostro y poderlo contemplar.
dice el canto, pídele al Señor que cambie tu corazón, que cambie tus pensamientos. Permítele al Espíritu Santo obrar en tu vida. No te resistas a la voz del Espíritu Santo. No te resistas porque te ha dicho eso está mal. Estás lastimando, estás hiriendo, te estás yendo, te estás perdiendo. Pero hoy un llamado una vez más del Espíritu Santo te dice, ven, mira, cambia tu pensamiento, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de actuar, cambia tu forma de ser. Y dile al Señor, cambia mi corazón, Señor. Deja al Espíritu Santo obrar en tu vida, deja que obre en tu vida. Permítele a Dios obrar. Cambia mi corazón, te quiero servir, contigo yo vivir. Cambia mi forma de pensar, no quiero fallar, yo quiero llegar hasta el final. Y pon en mí tus pensamientos, y pon en mí tus pensamientos. Yo quiero cumplir los planes que tienes para mí. No quiero mirar atrás, yo quiero llegar hasta el final y poderte alabar, ver tu rostro y poderlo contemplar. Y pon en mí tus pensamientos, y pon en mí tus pensamientos. Yo quiero cumplir los planes que tienes para mí. No quiero volver atrás, yo quiero llegar hasta el final y poderte alabar, ver tu rostro y poderlo contemplar. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Esta conversación que tuvo con Nicodemo, una de las respuestas de Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de agua, el que no toma la decisión, dice, a la voz del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Hoy nos ha hablado el Señor y tú decides escuchar y obedecer. Padre, muchas gracias te damos, Señor. Muchas gracias. Te damos por tu palabra, Señor, y por las personas que están en este lugar, Señor. Muchas gracias, Señor. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, dale vida a este sermón, dale vida a estas palabras tuyas, Señor, y grábalas, Señor, ahí, Señor, en el alma de cada uno, Señor. Padre, en verdad, Señor, séllala, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Amén.